Muy buenas tardes, en este video vamos a ver cómo es la valoración inicial de la parada cardiorrespiratoria, la técnica de reanimación cardiopulmonar básica y el uso oportuno de desfibrilador externo automático. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el paro cardiorrespiratorio. Es importante entender que esta condición implica la muerte clínica de la persona si no se realiza una reanimación oportuna. Para ello será importante que podamos identificarla precozmente y conocer cuáles son las consecuencias del cese de la circulación espontánea en el organismo de la víctima. La parada cardíaca puede definirse como la detención súbita de la respiración y el latido cardíaco en una persona. Recordemos que el corazón actúa como bomba mecánica y a través de la contracción rítmica de sus cavidades eyecta un volumen de sangre sistólico que circula por todo el cuerpo y básicamente se encarga de llevar los nutrientes que requieren las células de nuestro cuerpo para realizar sus funciones básicas. Cuando este corazón deja de latir rítmicamente o directamente se pierde completamente el latido cardíaco, las células del cuerpo no reciben los nutrientes que necesitan, principalmente el oxígeno. Esto lo denominamos hipoxia tisular, y esta hipoxia tisular conlleva que las células comiencen a morir, lo que conocemos como necrosis celular. Recordemos que las células del cerebro son, de todo el organismo, las células más sensibles a la falta de oxígeno, y el daño que conlleva esta hipoxia en las células cerebrales es irreversible. Por ello, la mayoría de secuelas del paro cardiorrespiratorio en nuestros pacientes son de origen neurológico, debido a que se produce un daño por hipoxia en las células del sistema nervioso central y el paciente por ende va a presentar estos signos característicos de secuelas de origen neurológico. Por ello va a ser muy importante que podamos realizar una valoración inicial rápida que nos permita identificar precozmente el paro cardiorrespiratorio, a fin de reducir el daño en los órganos nobles, particularmente en el cerebro. A continuación vamos a ver qué es lo que definimos por soporte vital básico. Para ello también es importante aclarar que lo que veremos en esta clase de hoy son técnicas y conceptos relacionados justamente a este soporte vital en su vertiente básica, que generalmente está orientada a aspectos prehospitalarios, es decir, en la comunidad. Esto está basado en guías internacionales como las guías AHA o las guías ERC, y estas guías básicamente lo que nos dicen es que tenemos que ser lo más operativos y precisos posibles a la hora de actuar. Por ello va a haber algunas técnicas o conceptos como el pulso, la valoración de la vía aérea, que si bien ustedes ya pueden tener una noción a partir de su formación inicial en la cátedra de enfermería básica, para incorporarlas al soporte vital las verán en cátedras posteriores de los años siguientes de la carrera. Tengamos en cuenta que el soporte vital básico comprende todas las medidas que tenemos que poner en marcha ante una situación de paro cardiorrespiratorio a fin de mantener la función del corazón hasta, en el caso del prehospitalario, que lleguen los sistemas de emergencia sanitarios. Para ello es importante reconocer, como tenemos aquí en la parte inferior de la imagen, lo que es la cadena de supervivencia, que básicamente nos dice cuáles son las acciones que debemos seguir secuencialmente para tratar el soporte vital básico en una situación de parada cardiorrespiratoria. Vamos a ir viendo cada uno de los eslabones de esta cadena de supervivencia en diapositivas posteriores. Algo muy importante y que estaremos recalcando a lo largo de toda esta breve clase es que siempre hay que tener en cuenta que desde el momento en que una persona sufre una parada cardiorrespiratoria, las posibilidades de supervivencia de esa persona son directamente proporcionales a lo rápido que se actúe en esta situación. Se ha demostrado en estudios, por ejemplo como el de Larsen y colaboradores en el año 1993, que las chances de supervivencia de una persona disminuyen un 10% por cada minuto que transcurre desde que inició su situación de parada cardiorrespiratoria y se inicia las acciones de soporte vital básico. Por lo tanto, imagínense que si una persona tiene un paro y demoramos un minuto en atenderla, tiene un 90% teóricamente de chance de sobrevida. A los 2 minutos esto reduce a 80%, a los 3 minutos al 70% y así. Por eso es tan importante actuar inmediatamente. Algo a tener en cuenta son los factores de riesgo que predisponen a una persona a una parada cardiorrespiratoria. En esta clase nos vamos a centrar en
todo lo que tiene que ver con los aspectos del adulto, debido a que lo que es pediatría, como ustedes saben, lo verán en años posteriores de la carrera. En el adulto, las causas de paro cardiorrespiratorio son mayormente cardíacas, es decir, problemas del corazón. Y los factores de riesgo que devienen en la posibilidad de tener una parada cardíaca en adultos son mayormente modificables, como puede ser el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol, la hiperglucemia, el sedentarismo, el estrés y la obesidad. También puede haber algunos factores de riesgo no modificables que nos predispongan a parada cardiorrespiratoria, como pueden ser la edad, sabemos que en los extremos de la vida puede aumentar este riesgo, y también los antecedentes familiares, mayormente de enfermedades cardiovasculares. Recordemos que dijimos que en el adulto lo más frecuente es que se produzca por problemas cardíacos. Simplemente para mencionarles y para que lo sepan, en los niños los factores de riesgo para paro cardiorrespiratorio son mayormente no modificables. Puede haber presencia de enfermedades congénitas que conlleven al riesgo de parada cardíaca, y también tener en cuenta que en los niños con más frecuencia las causas de parada cardíaca suelen ser problemas respiratorios que inician con una parada respiratoria y que posteriormente devienen en una parada cardíaca completa. A diferencia, como dijimos antes, en el adulto, que los problemas generalmente están focalizados en el corazón. Como ustedes conocen, la inspección es una de las técnicas del examen físico de las cuales nos podemos valer los profesionales de la salud para valorar a nuestros pacientes. Una persona en paro cardiorrespiratorio va a tener ausencia de pulso y de respiración. A la observación vamos a encontrar palidez generalizada con cianosis, puede aparecer acrocianosis, particularmente en labios y uñas. Por supuesto va a haber una pérdida total del conocimiento y vamos a poder encontrar midriasis, que puede ser total a los 2-3 minutos de inicio de la parada cardíaca, con ausencia absoluta de reflejos fotomotores, es decir, iluminamos esas pupilas y no se van a contraer con el estímulo lumínico. Es importante aclarar que esta valoración en el soporte vital básico tiene que ser, como decíamos previamente, lo más rápida posible. Por eso, las guías internacionales han sistematizado solamente 2 signos que hay que identificar para saber que una persona está en paro: la ausencia de conciencia y la ausencia de respiración. Vamos a ver en profundidad esta valoración sobre estos 2 signos particulares. Veremos paso a paso qué hacer ante la sospecha de paro cardiorrespiratorio en una situación extrahospitalaria, es decir, en la comunidad. Lo primero que tenemos que hacer, y si se quiere paso cero, es asegurar la escena. Esto puede haber sucedido en un contexto extrahospitalario donde puede haber una persona inconsciente o al menos desmayada, que no sabemos qué es lo que pasó, en medio de la calle, y pueden estar circulando autos y esto puede ser peligroso para nosotros. Por lo tanto, siempre recordar que lo primero que tenemos que hacer es asegurar nuestra seguridad y la de los testigos. Una vez que sabemos que es seguro acercarnos, que se ha detenido el tránsito, que no ha habido un choque con exposición de combustible con riesgo de explosión, que no hay una fuente eléctrica o algún tipo de lesión que nos pueda producir a nosotros y a los testigos, recién ahí nos acercaremos para evaluar a la persona. Recordad, primero nuestra seguridad y la de los testigos, y luego nos podremos acercar. Para valorar a la persona que potencialmente puede estar en paro cardiorrespiratorio, tendremos que evaluar el estado de conciencia de esta persona. Lo haremos a través de 2 estímulos, un estímulo verbal y un estímulo físico. Para el estímulo verbal lo que haremos es preguntarle a la persona en voz alta y clara si se encuentra bien. Y para el estímulo físico tenemos varios ejemplos de estímulo. Podemos hacer una presión con nuestros nudillos sobre el esternón de la persona. Podemos hacer una presión con nuestro dedo pulgar en el hueso orbital superior. Y también podemos hacer una presión a través de poner los dedos índice y pulgar en forma de pinza sobre el músculo trapecio de la persona. Todo esto son estímulos dolorosos. De esta forma lo que queremos lograr es que si la persona es hipoacúsica, sorda, no nos puede escuchar, este estímulo doloroso lo tiene que hacer reaccionar de alguna forma. Lo que nosotros queremos es que la persona reaccione para poder evaluar si está consciente o no. Y aquí tenemos 2 posibilidades: que la persona responda ante estos 2 estímulos, cualquiera de los 2, y sabemos que va a estar consciente, por lo tanto podemos colocarla en una posición segura y evaluar qué es lo que sucedió.
Pero en el caso de que la persona no responda, acabamos de identificar a alguien que está inconsciente, lo cual es grave, debemos pedir ayuda y continuar con la secuencia de valoración. Una vez que identificamos que nuestro paciente está inconsciente, vamos a pedir ayuda alrededor a las personas que estén cercanas y ahora pasamos a verificar el segundo signo característico del paro cardiorrespiratorio, que es ver si la persona está respirando normalmente. Siempre la persona para esta evaluación tiene que estar boca arriba y podemos colocar una mano sobre el pecho de la víctima y de esa forma observar y sentir si el tórax de la persona se mueve con la respiración. Esta valoración no debe durar más de 10 segundos, en ese tiempo tiene que haber al menos una respiración clara, porque recordemos que si demoramos más tiempo hay menos chance de sobrevida en la persona, es decir, cuanto más rápida hagamos esta valoración e iniciemos las compresiones, más chances de sobrevida le damos al paciente. Ante la duda, siempre recordemos actuar como que la persona no estuviese respirando normalmente. Siempre recordar, si nosotros le hacemos RCP a una persona que no estaba en paro, no le hacemos ningún daño más allá de alguna posible lesión costal. En cambio, si no le hacemos RCP a una persona que efectivamente estaba en paro, esa persona va a fallecer. Aquí nuevamente tenemos dos posibilidades: que la persona esté respirando normalmente, por lo tanto vamos a colocarla en posición lateral de seguridad, que es el decúbito lateral que ustedes ya conocen a partir de sus prácticas en la cátedra de enfermería básica. Ante la duda, recordemos, siempre actuamos como que la persona no respira normalmente. Si observamos aquí este GIF que tenemos a la derecha, fíjense cómo se produce lo que conocemos como gasping o respiración agónica, donde la persona respira en bocanadas, nosotros muchas veces decimos como si fuera un pescado afuera del agua, donde estas bocanadas cada vez se van espaciando más y conllevan a una inminente parada cardiorrespiratoria. Si se encuentran a una persona realizando gasping o respiración agónica, sepan que esto es la antesala del paro cardiorrespiratorio y debemos, ante estas personas, iniciar las maniobras de reanimación lo antes posible. Por lo tanto, recordemos nuevamente, si la persona sí está respirando, pero está inconsciente, lo dejamos en posición lateral de seguridad y tenemos que pedir ayuda, llamar al servicio de emergencias, debido a que una persona inconsciente es una situación de gravedad que tiene que resolverse. Ahora bien, si la persona, además de estar inconsciente, no está respirando normalmente, acabamos de identificar a una persona en paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, tenemos que llamar inmediatamente al servicio de emergencias. Si somos varias personas que estamos en la escena, hay que designar a una única persona señalándole con el dedo y diciéndole que se encargue de realizar la llamada al servicio de emergencia. Los números disponibles son el 107 o el 911 y recuerden que estos números nos sirven en cualquier lugar del país. Una vez que llamamos al servicio de emergencia, debemos consignar claramente quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que sucedió con todo lujo de detalles. Y una vez que consignamos esta información, siempre recuerden, no debemos colgar la llamada, sino dejarla en altavoz y asistir a la víctima mientras seguimos hablando con el operario del servicio de emergencia. Por lo tanto, acabamos de identificar un paro cardiorrespiratorio y de dar aviso al servicio de emergencias. Si seguimos con los eslabones de la cadena de supervivencia, ahora debemos iniciar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar. Vamos a ver en qué consiste esta técnica y aprendamos cómo realizarla. La RCP o reanimación cardiopulmonar o cerebro cardiopulmonar es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se utiliza cuando una persona está en paro cardiorrespiratorio, es decir, está inconsciente y tiene apnea, no está respirando. El objetivo nuestro va a ser comprimir el corazón para que expulse la sangre que tiene adentro de sus cavidades y que esta sangre circule por el cuerpo. La circulación que lograremos a partir de las compresiones torácicas no será, por supuesto, tan óptima como la circulación natural que provee la contracción del latido cardíaco del corazón en situaciones normales. Básicamente lo que queremos es que circule sangre al menos por el cerebro, los pulmones y el corazón, para asegurar perfusión a estos órganos nobles y que la persona pueda salir de esta situación de paro cardiorrespiratorio. Para iniciar las compresiones siempre debemos verificar que la posición de la víctima, de la persona, sea adecuada.
Siempre debe estar sobre una superficie rígida, es decir, si se produce un paro cardíaco en una cama, en un domicilio por ejemplo, deberíamos arrastrar a esta persona hacia el suelo y realizar las compresiones en el suelo. Siempre el suelo es la superficie rígida ideal para realizar compresiones torácicas. En el caso de ámbito intrahospitalario, si se hace RCP en las camas del hospital, generalmente se utilizan tablas rígidas, se colocan tablas rígidas debajo del paciente para que la superficie sea lo más rígida posible. Recuerden de que si hacemos RCP sobre una superficie blanda, el colchón, por ejemplo, absorbería el impacto y no lograríamos comprimir adecuadamente el corazón. Por lo tanto, la víctima siempre debe estar completamente boca arriba, en decúbito supino, y siempre sobre una superficie rígida que no amortigue el impacto de la compresión. Para iniciar las compresiones nos vamos a arrodillar al lado de la víctima lo más cerca posible, siempre lo más cerca posible, porque lo que nosotros deseamos usar es nuestro centro de gravedad para realizar las compresiones torácicas. El lugar anatómico en el que vamos a realizar las compresiones torácicas es en el centro del pecho, sobre el hueso esternón, siempre a la altura de la línea axilar anterior, o podemos también, a partir del la apófisis cifoide, marcar 2 dedos hacia arriba, y ese punto será donde nosotros realizaremos las compresiones torácicas. Siempre debemos colocar el talón de nuestra mano hábil, es decir, nuestra mano con la que escribimos, en ese punto, en el centro del pecho, en el esternón, y la otra mano va a entrelazar esa mano hábil para que el punto de presión sean los 2 talones de la mano, que deben estar comprimiendo en un mismo lugar para de esa forma optimizar la fuerza y la presión que se va a realizar. Una vez que ubicamos el punto en el que debe realizarse la compresión y colocamos el talón de nuestra mano hábil entrelazando con la otra mano, siempre debemos colocarnos lo más encima posible de la víctima, con los brazos rectos. Los codos no deben doblarse en ningún momento, ya que recuerden, la fuerza no la van a hacer con los músculos de los brazos, sino con la espalda, utilizando todo su propio peso para comprimir el tórax de la víctima. De esta forma reducimos el trabajo muscular y la compresión es mucho más eficaz. Piensen que muchas veces debemos pasar muchos minutos comprimiendo, y si estuviésemos haciendo un inadecuado trabajo muscular nos cansaríamos muy rápidamente y la compresión no sería eficaz. El objetivo es comprimir con firmeza el pecho, el tórax de la víctima, para que se eyecte un volumen de sangre alojado dentro de las cavidades del corazón, pero también es importante que dejemos que se descomprima ese tórax, debido a que al descomprimirse se produce un retorno de sangre hacia las cavidades cardíacas, para que con la próxima compresión el corazón pueda eyectar sangre nuevamente. La profundidad deseada es entre 5 y 6 centímetros, y el objetivo de compresiones es de 100 a 120 compresiones por minuto, es decir, al menos 2 compresiones por segundo. Lo más importante es que debemos reducir al máximo las interrupciones entre compresiones. Una vez que empezamos a comprimir fuerte y rápido en el centro del pecho, no debemos detenernos, y cuando alternamos con un compañero porque nos estamos sintiendo cansados, ese compañero debe iniciar automáticamente reduciendo el tiempo de interrupción entre el inicio de las compresiones. Lo que queremos, fíjense en este GIF que tenemos aquí a la izquierda de la imagen, es que la compresión sea lo suficientemente fuerte para que se produzca un volumen de sangre, que fíjense cómo la arteria carótida de este ejemplo, cómo se llena la carótida de sangre con cada compresión, y esto por supuesto nos va a llevar un flujo sanguíneo hacia el cerebro. Ese básicamente es nuestro objetivo con la RCP. Aquí tenemos un ejemplo mediante este GIF que tenemos a la izquierda de la velocidad real a la que deberíamos realizar el masaje cardíaco, ¿sí? Es aproximadamente 2 compresiones por segundo, es un ritmo rápido, pero un error muy frecuente que sucede es que queremos ir tan rápido que no dejamos que el tórax se relaje y por ende se descompriman estas cavidades cardíacas y se llenen de sangre nuevamente. Por lo tanto, nunca debemos caer en ese error de comprimir tan rápido que no le demos tiempo al corazón a llenarse de sangre nuevamente, para con la compresión que esa sangre salga eyectada
y circule por los órganos nobles. Aquí en este video vamos a ver un ejemplo de masaje cardíaco en un simulador. Inicialmente verán de que las compresiones son lentas y poco profundas y por ello no llega un buen flujo sanguíneo al cerebro. Luego se aumenta la profundidad de las compresiones logrando mejorar el flujo, pero no hay suficiente frecuencia para asegurar buena perfusión cerebral. Finalmente, la persona simulando realiza compresiones con más fuerza y más velocidad, logrando proveer un buen flujo sanguíneo cerebral. Idealmente las compresiones torácicas deben realizarse acompañados. Siempre que esto suceda en situaciones, por ejemplo, prehospitalarias, debemos pedirle a la gente que se acerque y que nos ayude. Nosotros debemos continuar con las compresiones hasta que sintamos que empezamos a cansarnos y que por ende nuestras compresiones ya no son eficaces. Está demostrado que una persona no puede reanimar más de 2 minutos continuos sin cansarse, por lo tanto ya las compresiones no serían eficaces. De esa forma, mientras estamos comprimiendo, le indicamos a la persona que se arrodille justamente frente a nosotros en forma opuesta, le indicamos cómo debe colocar las manos y le decimos que inmediatamente que nosotros finalicemos, esa persona tiene que iniciar sus compresiones. Podemos contar hasta 5 y cuando llegamos a 5, la persona sabe que tiene que iniciar. De esa forma nosotros podemos descansar y mientras descansamos podemos ir corrigiendo a la persona en su técnica para que realice las compresiones lo más eficaces posibles. Recordemos que la RCP vamos a continuarla hasta que llegue y nos reemplace el servicio de emergencias que tendrá que reanimar a la víctima en el lugar, y esto estamos hablando del ámbito extra hospitalario, o que la persona comience a despertarse, comience a moverse, abra los ojos o comience a respirar. Aquí les dejamos 2 ejemplos de algo que no hay que hacer, no con un tono de burla o de ver qué es lo que hacen mal otras personas, sino para tener en cuenta errores que realmente se cometen en situaciones reales y que muchas veces por querer ayudar, la realidad es que no estamos haciendo ningún bien a la persona o no estamos realizando unas adecuadas técnicas a partir de una adecuada formación. Fíjense en el GIF que tenemos a la izquierda de la pantalla, cómo le realizan RCP a una persona que está primero y principal sentada, por lo tanto no está en decúbito supino, no está sobre una superficie rígida porque está sobre una silla, un sillón acolchado, por lo tanto recuerden siempre la superficie ideal es el suelo, y fíjense cómo la persona está consciente porque él mismo mueve la mano y le pide a la persona que se detenga y la persona aún y así sigue realizando compresión con una persona que está totalmente consciente. Por eso es importante esta formación en RCP. Y aquí en el otro ejemplo tenemos algo similar. En este caso, si bien la posición y la superficie es la adecuada, fíjense cómo la persona está consciente porque se mueve y aún así le siguen realizando masaje cardíaco. Toda persona que se mueva no debe realizarse RCP porque no está totalmente inconsciente. Así que recordemos, detenemos la RCP cuando la persona comienza a moverse o comienza a respirar espontáneamente. Muchos se preguntarán, porque habrán visto en películas o en otros momentos, en relación a la respiración boca a boca, ¿por qué no hemos hablado de la respiración boca a boca en la RCP? Hay evidencia que no es reciente, inclusive del año 2008 y previo, en donde se demostró que las chances de sobrevida de la persona a la que se le está brindando RCP no se modifican, es decir, no aumentan con el uso de respiración boca a boca. Es más, se encontró de que se pierde tiempo realizando esta respiración boca a boca y que, como ustedes sabrán, lo que se exhala a la hora de brindar respiración boca a boca es mayormente dióxido de carbono. Por supuesto que ustedes en el segundo año y tercer año van a aprender a realizar ventilaciones de rescate con dispositivos adecuados para ello, pero en el ámbito prehospitalario y en lo que es el soporte vital básico, las ventilaciones de rescate, la respiración boca a boca, ya no debe realizarse más. Un elemento que debemos comenzar a utilizar cada vez más en el ámbito prehospitalario y que las instituciones deben comprometerse en comprar y tener disponible es el desfibrilador externo automático. Vamos a ver en qué consiste.
El DEA es un aparato eléctrico que básicamente sintetiza un cardiodesfibrilador que podemos ver en instituciones sanitarias, y este aparato lo que hace a partir de la aplicación de dos electrodos en la superficie de la piel del paciente, analiza el ritmo eléctrico del corazón, identifica la presencia de ritmo cardíaco desfibrilable. Esto lo van a ver con más detalle en cátedras posteriores, en segundo y en tercer año. Básicamente lo que sucede en los ritmos desfibrilables es que el corazón pierde toda coordinación eléctrica y por ende se produce un ritmo cardíaco descoordinado y caótico en las fibras musculares miocárdicas, y esto hace que no haya una eyección de un volumen sanguíneo eficaz por parte del corazón. Este aparato básicamente lee ese caos eléctrico que se produce en el corazón, lo identifica y a través de instrucciones sencillas, tanto auditivas como visuales, nos avisa de que el corazón está fibrilado, que se debe realizar una descarga eléctrica para de alguna forma reiniciar ese trabajo eléctrico del corazón. ¿Cómo usamos un DEA? Siempre lo primero es recordar que nosotros ya vamos a estar en una situación de soporte vital básico, es decir, identificamos una parada cardiorrespiratoria, estamos realizando un adecuado masaje cardíaco como lo vimos previamente, y a las personas que pueden estar a nuestro alrededor en esta situación prehospitalaria le preguntamos si alguno sabe si hay un DEA en las proximidades y le pedimos que lo vaya a buscar. Una vez que llegue el DEA hacia donde estamos nosotros, encendemos el aparato y seguimos las instrucciones sonoras y gráficas que nos da el aparato. Recuerden de que estos aparatos varían enormemente en función de cada fabricante, es decir, los botones son distintos, la forma de los parches puede variar. Siempre los parches, los electrodos, se colocan de la misma forma, uno en el hemitórax superior derecho y otro en el hemitórax inferior izquierdo, pero como les decía, estos electrodos pueden ser ligeramente distintos en función de cada aparato. Por eso es importante que ante la llegada del aparato lo encendamos, porque el mismo aparato ya nos va a ir diciendo lo que tenemos que hacer, como ustedes ya van a ver posteriormente en un video. Siempre que realicen la descarga eléctrica es importante avisar para que todas las personas se alejen, porque si no podrían recibir una descarga. En este video vamos a ver brevemente cómo es la secuencia de utilización Coloque de los parches sobre el pecho desnudo del paciente. 4, 5, 6, 7, 8, Enchufe 9, el conector 10, de los parches. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Analizando 18, ritmo 19. cardíaco. No toque al paciente. Descarga necesaria. Cargando. Aléjese del paciente. Administre Atrás. la descarga ahora. Descarga realizada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es importante aclarar que si bien en el video de la diapositiva anterior la mujer que estaba realizando las compresiones las contaba en voz alta verbalmente, esto en el soporte vital básico no sería necesario debido a que no vamos a proporcionar ventilaciones de rescate. Aquí en esta diapositiva les dejo un GIF que me parece que es excelente para aclarar cómo se realiza esta secuencia de compresiones más desfibrilación. Fíjense que se está comprimiendo con buena frecuencia y profundidad y se realiza la desfibrilación y inmediatamente se continúa con las compresiones. Fíjense que claro es el momento en el que se realiza la desfibrilación, la descarga eléctrica, porque fíjense cómo todos los músculos del cuerpo se contraen con el paso de la electricidad. Se despeja bien la zona, nadie toca a la víctima y se continúa nuevamente con las compresiones. Así que recordemos siempre, esta secuencia no sustituye la RCP, es decir, el DEA no funciona por sí solo, hay que hacerlo en conjunto con la RCP, y que cuando colocamos DEA no debemos interrumpir las compresiones de la persona que las está realizando. Y esta secuencia se va a repetir todas las veces que sea necesario. Ya para cerrar, recordemos, en la práctica ustedes van a tener que identificar precozmente la parada cardíaca a partir de evaluar la conciencia y la respiración, activarán el sistema de emergencia a través de la llamada a los números que hemos visto previamente, realizarán compresiones torácicas de calidad con intercambio fluido entre los participantes, van a usar el desfibrilador externo automático en la reanimación y la posición lateral de seguridad una vez resuelto el paro. El objetivo es que a partir de esta breve clase y los contenidos teóricos que hayan podido visualizar previamente puedan actuar adecuadamente en una situación de parada
cardiorrespiratoria. Muchas gracias por su atención.